Hermanos, muy buenos días. Son las 11 en punto, así que tiempo para empezar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Aquí en Trujillo estamos un poco preocupados porque ayer nos enteramos y esta mañana de un hospital en nuestra ciudad donde el coronavirus ha sido, o un paciente ha infectado varias áreas del hospital y muchos médicos y enfermeras también. Así que ha llegado a Trujillo el coronavirus y eso pone a más personas en zozobra. Pero queremos recalcar nuestra confianza en el Señor y pedir que Él pueda cuidarnos de todo mal. Es algo que se está extendiendo más y más el mundo y estamos empezando a escuchar cosas dramáticas y solo Dios sabe dónde vamos a llegar. Pero a buena hora estamos estudiando Apocalipsis para que podamos afirmar otra vez nuestra fe en el Señor, que Él está en control de la historia de este mundo. Así que vamos a orar, pedir al Señor que Él nos guarde en medio de esta crisis, que pueda guiar a los gobiernos en la mejor forma posible y más que nada que Dios pueda tener misericordia de personas que están enfermas y que el Evangelio pueda llegar a las personas que necesitan mucho del Señor en ese tiempo. Vamos a orar. Padre amado, venimos delante de ti esta mañana reconociendo que tú eres el Dios que está sentado sobre el trono alto y sublime. Y no es que recién estás llegando al trono. Y menos, Padre, que necesitas que oremos para que puedas tomar control de este mundo. Más bien, Padre, desde el momento de la creación de este universo, cada detalle de todo lo que iba a pasar ya estaba determinado en tu buena voluntad. Padre, tú eres el Dios eterno, tú no eres un Dios que improvisas las cosas, no respondes a lo que el ser humano hace como si te tomara por sorpresa, sino, Padre, que tú estás cumpliendo tu voluntad en la creación. Padre, queremos reconocer esta mañana la enorme distancia entre tú y nosotros. Tú eres el Dios eterno que habitas la eternidad y nosotros somos hechos del polvo de la tierra, muy pasajero en la creación. Así que, Padre, permítanos honrarte esta mañana al estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento espiritual por el Espíritu Santo. Que estas clases sean de provecho espiritual para nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a avanzar un poco más el libro de Apocalipsis y ya tienen aquí en la pantalla las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, y lo que quiero hacer esta mañana es avanzar capítulos 2 y 3, que son las cartas del Señor a las 7 iglesias. Ahora, lo primero que tenemos que establecer es qué clase de iglesias son. Hay algunas personas que adoptan la actitud que estas 7 iglesias no son iglesias históricas, sino iglesias proféticas. Es decir, que no existían en el tiempo de Juan, sino que son cartas escritas para marcar las 7 etapas de la iglesia, desde la muerte de Cristo hasta la segunda venida. Las personas que adoptan esta interpretación van a tomar la primera carta como, digamos, la época de la iglesia apostólica, la segunda carta, digamos, en los primeros 2 o 3 siglos de la iglesia cristiana, y así sucesivamente, según ellos, hasta la séptima carta, la carta a la Odisea, que dicen es lo que estamos viviendo hoy. Y lo que viene ahora es la segunda venida. Me parece que eso no es una buena forma de interpretar estas cartas por una razón muy sencilla, pero muy importante también. No hay nada en el texto bíblico que nos llevaría a llegar a esa conclusión. No hay nada. No hay ninguna indicación de parte del Señor diciendo, mira Juan, vamos a escribir cartas a iglesias del futuro. Lo que el Señor le dice es, Juan escribe cartas a estas 7 iglesias.
Ahora, antes de estar en Patmos, ¿dónde había estado Juan trabajando? La tradición de la iglesia indica que Juan había estado en la ciudad de Éfeso. Hay escritos muy tempranos de los líderes de las iglesias en esa región que mencionan que Juan había sido el líder de la iglesia en Éfeso. Éfeso era la capital de toda la región. Las demás ciudades eran mucho más pequeñas que la ciudad de Éfeso. Así que la idea que tenemos es que Juan se había establecido en Éfeso y partiendo de Éfeso, él ejercía una jurisdicción apostólica sobre toda esa región que abarcaba las 7 iglesias. Así que cuando el Señor Jesús le dice a Juan, escribe a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Juan las conocía bien. Conocía cada líder de las iglesias en esas ciudades. Y el Señor Jesús no le dice aquí, pero mira Juan, por si acaso, aunque hablamos de estos nombres, no estamos hablando de iglesias ahora, estas son cartas proféticas. El Señor simplemente no le dice eso a Juan. Así que la conclusión obvia a la cual debemos llegar es que eran iglesias históricas, eran 7 iglesias que existían en el tiempo del apóstol Juan. Pero, habiendo dicho eso, habría que añadir este detalle importante. Obviamente en ese tiempo habían muchísimas más iglesias. Así que la pregunta sería, ¿por qué el Señor escoge estas 7 iglesias para escribirles un mensaje? Obviamente es porque en cada una de esas iglesias hay ciertas características que el Señor Jesús quiere resaltar. Porque a lo largo de los 2000 años, las iglesias en todo el mundo van a pasar por una o más de las características que existían en ese tiempo en esas 7 iglesias. ¿Ok? Así que eran iglesias históricas con estas realidades en el primer siglo. Pero el Señor escoge estas y no otras iglesias, porque en el conjunto de características en estas 7 iglesias están las características principales que iban a marcar la historia de la iglesia a lo largo de 2000 años. Así que lo que estamos diciendo es lo siguiente. Eran iglesias históricas, pero con características proféticas. ¿Ok? Creo que esa es la mejor forma de leer estas 7 cartas. Ahora, antes de mirar a cada una brevemente, tenemos que notar la estructura que estas cartas tienen, porque las 7 cartas tienen casi la misma estructura. Permítame mencionarlo y ustedes después pueden leer las 7 cartas lentamente y confirmar esta estructura. En primer lugar, cada carta empieza diciendo, escribe al ángel de X iglesia. ¿Ok? Así que son cartas dirigidas al ángel, al pastor de la iglesia. Claro, las iglesias se enteraron del contenido, pero básicamente son cartas enviadas al pastor de la iglesia. La segunda parte de cada carta es el Señor describe a sí mismo. Por ejemplo, si miramos la carta a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 1. Empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, parte número 1. Segunda parte, aquí está la descripción de la persona de Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que cada una de las 7 cartas empieza con una breve descripción de Cristo. Y mayormente las características de Cristo que menciona son tomadas de la visión de Cristo en el capítulo 1. En esa manera, el Señor está integrando la visión de Cristo en capítulo 1 con el mensaje a las 7 iglesias.
Es decir, las cartas a las 7 iglesias vienen de la persona que se revela a Juan en capítulo 1. La tercera parte de cada carta es cuando el Señor Jesús dice al pastor: yo conozco tus obras. Lo tenemos en versículo 2, por ejemplo, del capítulo 1. Yo conozco tus obras. Así que lo que viene a continuación es una descripción de la iglesia, indicando que el Señor conoce la realidad de cada congregación. Yo conozco tus obras. La cuarta parte de cada carta viene al final, cuando hay una promesa. Cada carta termina con una promesa, diciendo: al que venciere, le daré. Ahí viene la promesa. Por ejemplo, en versículo 7, dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ahí hay una promesa dirigida al pastor, pero también a todos los miembros y en realidad a la totalidad de la iglesia del Señor Jesús. En algunos casos, antes de esa parte, viene esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Noten eso en versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten, esa frase va en plural, ¿ok? A las iglesias. No solo al pastor, sino que el mensaje del Señor a cada pastor resulta ser un mensaje del Espíritu a todas las iglesias de todo tiempo. Por eso repito, estas cartas son cartas históricas, reales, existían en el primer siglo. Pero el mensaje del Señor incluye un elemento profético, porque las características de estas 7 iglesias se iban a repetir a lo largo de 2000 años, y por eso hay un mensaje general a todas las iglesias. ¿Ok? Esa es la estructura de las 7 cartas. Ahora, permítame, en el tiempo que nos resta esta mañana, darles un resumen de cada carta, es decir, el mensaje central de cada carta. Y ustedes después pueden leer cada carta y notar eso y otros detalles más. Primera carta a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, del 1 al 7. El mensaje aquí es el peligro de perder el primer amor. Versículo 4. Cristo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que el Señor Jesús está diciendo al pastor de la iglesia en Éfeso, y a través de esta carta a todos nosotros, es que en la vida cristiana existe este gran peligro de dejar el primer amor. Dejarlo significa tomar la decisión de vivir la vida cristiana sin pasión espiritual. Medio una vida espiritual rutinaria, monótona, donde somos fieles al Señor, cada domingo vamos a la iglesia, pero no con ese primer amor que tuvimos cuando primero conocimos al Señor. Este es el mensaje de la primera iglesia: el peligro de dejar el primer amor. Pasando a la segunda carta, que es la carta a Esmirna, el peligro aquí es el peligro de la persecución. El Señor Jesús está advirtiendo que a lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo siempre va a experimentar cierto grado de persecución. En el caso de Esmirna, iba a venir una persecución en ese tiempo, y lo tenemos en versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hay es aquí. En primer lugar, la persecución de quien viene, del diablo. Puede tener diferentes facetas humanas, pero al final no son los seres humanos que persiguen la iglesia, sino Satanás usando a los seres humanos. Segundo lugar, note la palabra algunos de vosotros. Eso indica que no viene para todos. Por lo general, cuando hay tiempo de persecución, solo algunos, no todos, son expuestos a el mayor grado de persecución. Tercer lugar, noten que esta persecución Dios lo permite para que seamos probados. Satanás es un instrumento en las manos de Dios para que la iglesia sea probada cuando Dios ve a bien hacerlo. Cuarto lugar, noten que la persecución siempre será limitada. En este caso dice por 10 días. ¿Quién limita la persecución? Obviamente Dios, porque Satanás quisiera hacerlo sin parar. Quinto detalle, al comienzo Cristo dice, no temas nada lo que vas a padecer, no temas. Así que el creyente no tiene por qué entrar en pánico cuando viene la persecución. ¿Por qué no? Por la promesa al final. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. En resumen, ese es el mensaje a la segunda iglesia en Esmirna. Pasemos a la tercera carta, capítulo 2, versículos 12 hasta el versículo 17. La carta a Pérgamo. Aquí el peligro es el peligro de la inmoralidad. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí notamos la importancia de conocer bien el Antiguo Testamento. No había en Pérgamo una persona llamada Balaam. Es una referencia a una historia que encontramos en el Antiguo Testamento en el libro de Números. Cuando Israel estaba por entrar en la tierra prometida, un rey pagano, el rey Balac, manda llamar a Balaam para que Balaam maldiga el pueblo de Dios. Balaam no pudo maldecir porque Dios controló su mente. Pero al final Balaam dijo lo siguiente a Balac: la mejor forma de atacar a Israel es enviar las mujeres para que cometan fornicación e idolatría y van a traer el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Eso había pasado en el Antiguo Testamento a Israel. Ahora Dios toma, o el Señor Jesús toma esa figura y la aplica a la iglesia usando los mismos nombres, Balaam y Balac, que son nombres ahora obviamente simbólicos. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que en Pérgamo iba a venir este problema. Personas de afuera de la iglesia, ¿ya? De afuera. Balaam no era judío. Personas de afuera de la iglesia iban a incentivar a la iglesia a cometer estos pecados, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este es el peligro de inmoralidad en la iglesia, pero de fuentes externas. Ese es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Pasemos a la cuarta carta en capítulo 2, la iglesia Tiatira, versos 18 al 29. Aquí el peligro es parecido. El peligro de la inmoralidad y la corrupción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no viene de afuera,
sino viene de adentro. Miren versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Noten, ya no es Balaam, es Jezabel. Una vez más, no se trata de una persona en Tiatira. Es un nombre simbólico que viene de la historia de Israel. En el libro de los Reyes, leemos de un rey que se casó con una mujer llamada Jezabel. El rey era de Israel. Él se casa con Jezabel, que viene a vivir en el pueblo de Israel. Y estando en Israel, ella empieza a fomentar la idolatría al dios Baal, con todos los pecados de inmoralidad sexual que eso conllevaba. Eso pasó siglos antes en Israel. El Señor Jesús está diciendo a la iglesia en Tiatira que esto va a ser un problema para ellos. No es que había una mujer llamada Jezabel en Tiatira, pero posiblemente había una mujer que se llamaba cristiana, no solo cristiana, sino que se llamaba profetisa, pero que estaba engañando a los demás creyentes, enseñándoles a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que notamos, se trata de los mismos pecados que el Señor Jesús menciona en la iglesia anterior de Pérgamo. La diferencia ahora es que la tentación no viene de afuera, sino de adentro, indicando proféticamente que a lo largo de los siglos, la iglesia no solo tendrá que resistir tentaciones de afuera, sino de adentro, que en la misma iglesia van a surgir personas que van a empezar a decir, puedes ser un creyente el domingo y de lunes a sábado puedes vivir en el mundo, puedes bailar y tomar bebidas alcohólicas, ir a las fiestas, puedes ser materialista, etcétera, etcétera. El Señor está diciendo, tengan cuidado, engaño espiritual dentro de la misma. Pasamos ahora al capítulo 3. Aquí tenemos la carta a la quinta iglesia, que es Sardis. Aquí el peligro es el peligro de tener la fama de ser un buen creyente, pero sin tener vida. En otras palabras, el peligro de la hipocresía espiritual. Miren al fin del versículo 1 del capítulo 3. Al fin del versículo 1 del capítulo 3. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, ya tienes la fama de que vives, pero ¿cuál es la realidad? Estás muerto, entre comillas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, o los otros creyentes que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 sabias, 5 insensatas. Pero cuando leemos con cuidado esa parábola en Mateo 25, leemos que las 10 se durmieron.
Aún las sabias se durmieron. Aún las sabias que representan verdaderos creyentes quedaron durmiendo esperando la segunda venida. Y creo que el Señor alude a eso aquí. A lo menos algunos eran verdaderos creyentes. Pero ¿cuál era el problema? Que había una tremenda dejadez espiritual. Y Cristo advierte, tiene que despertar del sueño, tiene que levantarse, tiene que sacudirse. No se queden contentos con tener el nombre de cristiano, tienen que vivir como cristianos. Y hermanos, hoy en día es un mensaje tan importante para la iglesia contemporánea, ¿no es cierto? No es suficiente llamarnos evangélicos, tener la fama de ser evangélicos. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Y si nuestras vidas resultan ser muy parecidas a las vidas del mundo, entonces estamos en este peligro de la hipocresía espiritual. Una tremenda advertencia de parte del Señor. La sexta carta, dirigida a Filadelfia, está en capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Aquí tenemos el peligro de tiempos de prueba. Versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Indicando que en el primer siglo iba a venir un tiempo de prueba generalizada. Una cosa que afectaba mucho el Imperio Romano eran tiempos de sequía y hambruna. En algunos casos había también pestes, pero mayormente eran tiempos de hambruna. El mensaje del Señor es un mensaje alentador. Yo te puedo guardar de la hora de la prueba. Va a venir una prueba para todo el mundo. Pero como ustedes han guardado mi palabra, yo les voy a guardar en el tiempo de la prueba. Qué mensaje tan apropiado para nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Esta tremenda prueba de coronavirus que se ha extendido por todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Él puede guardar a su pueblo en medio de la prueba. Pero, ¿a quién va a guardar? A aquellos que han mantenido fidelidad para con Dios. Versículo 10. Los que han guardado la palabra de mi paciencia. Así que si no hemos estado andando fielmente con Dios, no podemos reclamar esta promesa. Pero si estamos viviendo, queriendo agradar al Señor, no perfectos quizá, pero a lo menos queriendo servir al Señor, tenemos derecho a pedir que Dios cumpla esta promesa para nosotros también. Finalmente, la séptima carta dirigida a la Odisea. El mensaje aquí es el peligro de la tibieza espiritual. Versículo 15. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El peligro de la tibieza espiritual. ¿Quiénes son los fríos? Los fríos son los inconversos. ¿Quiénes son los calientes? Aquellos que están viviendo un tiempo de despertar espiritual, avivamiento espiritual, gran pasión para el Señor Jesús. ¿Quiénes son los que están en medio? Son creyentes, sí, pero no están viviendo
con pasión espiritual. ¿Cuál es el problema para ellos? Que se creen o creen que tienen todo lo que necesitan. Versículo 17. Dicen que son ricos, que no tienen ninguna necesidad. Y hoy en día me parece que especialmente aquellas en países económicamente avanzados, que bien podrían tener gran número de asistencia, tremendas tecnologías, todo lo último que el mundo hoy en día puede ofrecer. Y el gran peligro para esas iglesias es que pueden caer en precisamente esta trampa. Pueden pensar que tienen todo, que son lo máximo. Y no se dan cuenta que en buscar estas riquezas materiales y en buscar lo último de tecnología, han perdido algo muy importante: la sencillez y el amor profundo por el Señor Jesús. Este es un problema que se va a ir dando cada vez más en la medida que el mundo va avanzando. El materialismo va avanzando. La iglesia tiene que tener mucho cuidado del peligro de materialismos tecnológicos. Tampoco estoy diciendo que es una gran virtud ser pobres o desechar la tecnología. Hoy en día, en tiempo de cuarentena, estamos valorando lo importante que es la tecnología. Estas cosas nos ayudan en tiempos de cuarentena. Pero creo que esta cuarentena también está poniendo en prueba la calidad de nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, aquí tenemos el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Obviamente hemos sido muy resumidos y valdría la pena leer con más detalle estas 7 cartas. Les animo a hacerlo, pero por mientras vamos a terminar el estudio esta mañana. Gracias por acompañarnos y espero que Dios les guarde este día. Vamos a orar para terminar y les encomendamos al Señor esta mañana. Padre Celestial, gracias por poder estudiar estos 2 capítulos de tu palabra, a lo menos en forma introductoria y resumida. Ha habido mucho material para reflexionar. Quiero pedir que cada uno de nosotros podamos ser muy honestos en reflexionar cómo estamos delante de ti. Especialmente los que somos pastores y líderes. Señor, enséñanos a evaluar nuestra vida espiritual, nuestro liderazgo. Y Padre, ayúdanos cuando se levante la cuarentena y volvamos a nuestras iglesias, que podamos aprender de estas cartas para que nuestra iglesia evite los problemas mencionados aquí y podamos ser esa novia del Señor Jesús, cada vez más santificada, cada vez más glorificada, cada vez más digna del día de las bodas del Cordero, que se nos viene rápidamente. Gracias por acompañarnos, Señor, y pedimos ahora que tú nos bendigas durante todo este día. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.